Es curioso, pero jamás he dejado de pensar en aquel ya difuminado día. Días en los que cursaba la preparatoria y pasaba mis vacaciones en la hacienda de mi abuelo Rolando. Me gustaba mucho ir de visita a ver a mis abuelos, pero más en otoño, cuando las festividades de Todos los Santos otorgaban días libres en el colegio. Mi familia, que es de origen pentecostés, no celebraba las tradiciones propias de la región. Preferíamos tomar esos días para visitar al abuelo y llevarle productos que solo podía encontrar en la ciudad. Me convertí en un adulto y al haber experimentado en mi juventud tan horrible vivencia en la hacienda de los viejos, me hizo alejarme notoriamente de ellos. Nunca dejé de recriminarme y el sentirme culpable por no estar con él en sus últimas horas más bajas. La abuela dejó de hablarme y después, como consecuencia natural del envejecimiento y el trabajo duro, la salud de don Rolando se deterioró de forma visible. Recibía noticias de su estado de salud a regañadientes por parte de mis primos y una hermana que aún lo visitaba. Estos me rogaban con ir a verle con desgano, pero contagiado por las pesimistas súplicas, decidí no romper con el ayuno de visitas a su hogar. Con amarga tristeza, como helado balde de agua sobre la espalda, recibimos la noticia de su deceso. Falleció en otoño. Mis padres, quienes ya estaban en la entrada edad, y yo viajamos cuando antes a la hacienda del viejo. Recorrer nuevamente la vereda maltratada en coche y observar a lo lejos las escuálidas copas de los árboles me hacían empapar de sudor el cuero del volante. La terrible neblina, como en mis años de escolar, se ensortijaba en los pilares y troncos semisecos de la propiedad, dándole un aspecto fantasmal y lúgubre. Esa era la postal que me daba la bienvenida después de 20 años de ausencia. Les recuerdo que esta era la primera vez que volvía a la hacienda desde lo que estoy a punto de narrar. No tenía más ganas de volver ahí. Solo el pensar en lo que vi me daba terribles escalofríos y pesadillas vividas. Reafirmo que la culpa era mucha, pero más miedo que remordimiento, y queda claro que es preferible callar estas cosas para evitar los comentarios malintencionados. A raíz de este hecho, desarrollé cuadro crónico de ansiedad que me provocaba comerme las uñas hasta el punto de dejar al descubierto la piel debajo de ellas. Mis abuelos, quienes eran gente de campo y que formaron su riqueza en base a la venta de madera para la construcción de muebles, vivían en el municipio de Guadalupe, cercano a Ciudad Juárez, Chihuahua, una zona de espantosa reputación por su atmósfera de violencia e inseguridad creada por los cárteles de la droga mexicana. Mi abuelo, sin embargo, gozaba de cierta protección, asunto que varios años después la familia se enteró con asombro. Sobre su propiedad, la hacienda, llamada Querida, se apreciaban destellos de arquitectura de hace más de 3 siglos. Una vasta superficie de terreno era la alfombra para un sinfín de troncos mutilados y diversos árboles de muchos metros de altura, algunos frondosos y otros más con una gran naturaleza muerta que asemejaban cadáveres gigantes, plantados sobre la tierra. En la parte más retirada de la misma, justo en donde don Bartolo no echaba mano de los árboles de esa zona, yacían los árboles más polvorosos. Justo ahí era donde no quería ir. Por la ventana de la sala, en donde se rezaba por el alma de mi abuelo, observaba cómo la neblina recorría las raíces sólidas y retorcidas de los árboles secos. Clavaba mi mirada ahí, ya que por nada del mundo deseaba levantarla y ver las languidas ramas del más viejo de los árboles que ahí estaba. Las puertas de mi memoria, que permanecían cerradas con gruesos candados, de pronto fueron tumbadas de una patada en seco, dejando escapar los más viles y oscuros recuerdos de mi pasado. Las imágenes empezaban a formar en mi cabeza como una película deteriorada, como aquel que no quiere ver. Mis párpados fueron jalados hacia arriba para presenciar, sin pestañear, el origen de mis traumas, que con tanto esfuerzo, especialistas de la salud mental habían luchado para dejar contenidos
tras los muros del olvido. Aún vestía el uniforme de la escuela. Esperaba que la abuela me llamara para la comida. Mientras tanto, me dejaba explorar con libertad en la parte trasera de la hacienda. Creo que ella no se imaginaba que llegaría a cruzar más allá de donde se encontraba la caballeriza. Ahí donde una vereda descendente conducía a una pequeña zanja, en donde se depositaban los restos de las partes de las reses destazadas para su consumo. Justo enfrente de esa zanja, un enorme fresno descolorido y seco se erguía. Sobre sus ramas largas y retorcidas como rayos sobre una noche de tormenta, se paraban oscuras figuras que vigilaban mis pasos. De reojo advertí la presencia de estos. Una fila de sombras negras clavaba su mirada sobre mí. Zopilotes, pensé. Un escalofrío reptó por mi espalda. Mi desconocimiento de estas aves me hizo pensar que podrían atacarme. Sin embargo, evité todo sentimiento de alarma y continué mis pasos. La zanja que estaba enfrente a mí arrojaba un olor a podrido que llegaba a mis fosas nasales gracias al aire que recorría con intensidad. El olor nauseabundo me provocaba arcadas. Cuán podridos podrían estar esos animales que el enjambre de moscas no lo movía ni el viento. El zumbido era tan hipnótico y enloquecedor. Me sentí movido por el morbo de cualquier adolescente. Quería solo echar un vistazo a la zanja y largarme corriendo de miedo. Los zopilotes dejaron de preocuparme. Los dejé de escuchar. Caminé con pies de plomo hacia el surco. Las moscas ya formaban una nube negra zumbante. Por debajo de ellas, los restos de reses se esparcían. Pedazos de carnes aguzanadas y podridas servían de festín para las larvas. ¿Qué esperaban los zopilotes para deleitarse con tanta carroña? Perdí el asombro y miraba con más detenimiento las partes mutiladas de los rumiantes. El zumbar de las moscas pronto se vio suplantado por un murmullo. Un susurro que crecía y no sabía de dónde venía. El sonido taladraba mis tímpanos, pero era delirante, como si un número elevado de personas hablaran muy fuerte. Un objeto brillante sobresalía entre el rojo escarlata que bañaba los cuerpos amputados. Un brillo llamó mi atención e hizo clavar mi vista sobre él. Un anillo con incrustaciones en diamante. Sobre un dedo anunciaba un macabro hallazgo. Una mano por debajo de las cabezas de vaca, desolladas. De pronto, más partes se hicieron visibles. Troncos, piernas, cabezas mutiladas, cuerpos de personas destazadas, acompañaban al resto de los animales. Probablemente víctimas del crimen, se escondían entre los demás pedazos de carne, esperando a ser devorados por los carroñeros. El murmullo cesó y solo una voz clara chisteaba. Quería llamar mi atención. La voz provenía de las copas de los árboles. Los zopilotes no chistean, pensé. Levanté la mirada y descubrí que lo que me esperaba en las ramas de los árboles no eran aves de rapiña. Eran sombras sentadas en las ramas, observando lo que fueron sus cuerpos mortales, ahora separados en partes. ¿Quién chisteaba? Una sombra enorme, sentada justo en medio, me mostraba un anillo dorado con incrustaciones de diamante. No eran zopilotes. Era la imagen de trauma que me alejó por completo de mi familia. Era el horror vigilante de sus restos mortales.